Buenas tardes, bienvenidos al segundo Ateneo, cuyo tema central es el cáncer de seno. Este Ateneo hace parte de un proyecto piloto liderado desde la Vicedecanatura Académica en conjunto con la Escuela de Educación Médica y busca la integración de las ciencias básicas con la clínica. El desarrollo del tema se hizo con la participación de profesores y estudiantes, quienes en forma voluntaria realizaron un trabajo conjunto para el análisis del caso presentado y la resolución de las preguntas propuestas, con el fin de lograr un abordaje integral de la paciente del caso. El desarrollo de este Ateneo se hará en 5 momentos, partiendo de la presentación del caso clínico, y luego se continuará con la explicación de los factores de riesgo presentes en la paciente, el ejercicio de tamización, el diagnóstico y comunicación asertiva de este diagnóstico de cáncer. Se finalizará con el panel de expertos invitados. A continuación, entonces, le doy paso al doctor Arturo José Parada, quien es nuestro vicedecano académico, y posteriormente la profesora Angélica González hará la moderación de las presentaciones que han realizado los estudiantes para luego dar paso al panel de expertos que será moderado por la doctora Catalina Torres. Doctor Parada, bienvenido. Bueno, buenas tardes para todos. Primero que todo, agradecerle al grupo de docentes que saca tiempo adicional para todo esto, ¿cierto? Con una idea inicial que se tuvo desde la vicedecanatura del doctor Galván, y al grupo de estudiantes que ha trabajado directamente en todo esto. Les cuento como noticia nueva, buena, es que este gran Ateneo pues, se va a continuar haciendo por lo menos 2 semestrales a partir del próximo semestre, y el Consejo también aprobó una reestructuración académica que involucra comenzar prácticas tempranas desde los primeros semestres de las básicas. Vamos a tratar de comenzar con prácticas a nivel de comunidad, de familia y en el área clínica de manera temprana en los primeros semestres. Y al mismo tiempo, con estas prácticas, lo que aquí estamos viendo como un ejercicio de integración básico-clínico de todos los semestres, vamos a empezar a tener también en cada uno de los semestres unidades de integración básico-clínicas y clínico-básicas, con ejes de funcionamiento centrales. Todo esto pues estamos esperando que sea a partir del próximo semestre, pero vamos a comenzar a trabajarlo tanto con ustedes como estudiantes, como con cada uno de los docentes y los departamentos y coordinadores de asignaturas de cada una de las que ustedes están cursando. Entonces, es un ejercicio que va a seguir funcionando de manera transversal, pero van a haber ejercicios puntuales por semestre, además de las unidades que les menciono. Entonces, no me queda más sino que pues volver a agradecerle a todos los acá presentes y todos los que están por internet, y el trabajo, soy consciente de todo el trabajo que esto ha generado, ¿cierto? Pero cada vez buscaremos mayor integración, estudiantes, docentes, estudiantes, para ir conformando grupos mayores, y si se va haciendo a nivel de cada semestre, esto va a servir como insumo para los grandes ateneos. Empecemos entonces. Bueno, buenas tardes. Este es como el final de un proceso que llevamos trabajando más de 4 meses. Muchas gracias a ustedes, los estudiantes, que han hecho este ejercicio, y creo que nos llena de mucho orgullo cuando nos vemos hacer estas presentaciones, obviamente con la guía de sus docentes, pero es sorprendente ver como de preguntas que parecen que no pueden contestar por el momento en el que están en la carrera, lo logran hacer, y lo logran hacer muy bien. Entonces vamos a empezar con este caso clínico, entendiendo que por qué vamos a hablar de cáncer de mama, porque es la patología oncológica más frecuente y es la patología oncológica que más muertes causa en las mujeres. Y van a ver a lo largo del desarrollo de esta actividad como preguntas tan sencillas como ¿por qué la obesidad me puede generar cáncer? O ¿por qué la lactancia me puede proteger algún tipo de cáncer? Pues vamos a ir recorriendo esta enfermedad desde puntos que quizás antes no habíamos visto. Muy rápidamente, porque ustedes ya tienen el caso clínico.
Bueno, nuestra paciente se llama Milena, es una paciente de 42 años con una masa palpable y una adenopatía izquierda. Ella empezó a sentir esta masita en su último embarazo, no le puso atención, pensó que estaba en relación a la lactancia, pero cuando finalmente ya encontró la masa a nivel izquierdo, pues consulta. ¿Qué factores de riesgo tenía para cualquier patología oncológica? Tenía índice de masa corporal de casi 42, es decir, era una paciente obesa. Cuando ven su historia de alimentación y de factores sociales, ven que es una persona que consume realmente mucha azúcar y que no hace nada de actividad física. Tiene una historia familiar de cáncer de mama. Tenía el uso de anticonceptivos orales, es otra de las preguntas que formulamos durante este Ateneo. ¿Tendrá o no relación los anticonceptivos orales para la aparición de cáncer de mama? Esta era su historia ginecológica: 4 embarazos, 3 partos, un aborto, ninguno por cesárea, y solo, pese a estos embarazos, solo había lactado 2 meses. En el estudio se le hizo una mamografía que encontró un nódulo en el cuadrante superexterno que fue pues catalogado como un BRAF 5, ahora ustedes nos explicarán qué significa eso, y una ecografía que evidencia una lesión sólida hipocogénica de contornos irregulares y una sombra acústica posterior. Con esto su mastólogo le indica una biopsia True-Hut y en el reporte de patología obtenemos este informe. Entonces era una masa del tamaño de 3.1 centímetros, RE significa que tiene receptores estrogénicos, y ahorita veremos a los estudiantes de segundo y cuarto semestre hablando con mucha propiedad de qué es eso. Receptores de progestágeno negativo, un índice de proliferación que ya patología nos va a explicar también, un KINOT 67 del 60%, HER2 positivo. Esta fue la clasificación final que se dio por diagnóstico patológico, y vemos que ustedes quizás dirán, esas cosas no las hemos visto en la carrera. ¿Cómo podremos nosotros quizás dar respuesta a esas preguntas que se nos plantearon durante el Ateneo? Y sí, lo hicieron muy bien. Entonces empezamos con el primer grupo, por favor se acerca. Y la primera pregunta que se hizo: ¿qué elementos de la historia reproductiva de la mujer son un factor de riesgo para cáncer de mama? Y en representación de este semestre. Muy buenas tardes, desde la asignatura de Psicología que hicimos sobre la pregunta de qué elementos en la historia reproductiva de la mujer son un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, y encontramos 4 elementos relevantes. Listo, el primero de ellos es la menarquia. La menarquia, pues como todos sabemos, ocurre en el periodo de la pubertad, y aquí pues se acompaña el desarrollo del tejido mamario. Adicionalmente, podemos que algunos autores le dan mucho más relevancia a lo que es la menarquia, que es la que marca el inicio de este desarrollo del tejido mamario. Pero sin embargo, sin importancia de la menarquia, se ha visto que nuevamente la relación de estas dos pues se ha relacionado con un aumento de hasta el 20 al 30% con el desarrollo del cáncer mamario. Por otro lado, la sola telarquia antes de los 10 años se relaciona con un aumento del 23% de riesgo de cáncer de mama, y adicionalmente en aquellas mujeres que tienen una menarquia a los 15 años o posterior y es acompañada de ciclos regulares, pues están expuestas a un menor riesgo. Por otro lado, las mujeres que tienen una menarquia temprana y una menopausia tardía, pues tienen un mayor riesgo, ya que están expuestas a un mayor tiempo de hormonas. El segundo elemento que encontramos es la paridad. Y bueno, aquí queremos preguntar, y toda esta información, ¿por qué es importante? Bueno, pues esto es importante para que nos pueda ayudar a guiar la consulta y pues a hacer las preguntas pertinentes, preguntas como cuáles, como bueno, a qué ocurre la menarquia y la regularidad del ciclo. El segundo elemento importante pues es la paridad, y aquí queremos preguntar cuántas veces estaba embarazada, la edad que tenía en el momento del embarazo, si han sido partos a término, y si no han sido a término, de cuántas semanas, y si ha tenido algún aborto. Bueno, estas preguntas, ¿por qué son importantes? Bueno, pues se ha visto que los partos a término reducen en un 3% el riesgo de cáncer premenopáusico y en un 12% el riesgo de cáncer postmenopáusico. Adicionalmente, pues el riesgo aumenta en proporción directa con la edad de la madre al momento del nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si una madre pues tiene en su primer parto a una edad temprana, pues el riesgo va a ser mucho menor en comparación con que si lo tiene a una edad mucho más tardía. También, pues, a medida que aumenta la cantidad de nacimientos, el riesgo disminuye, y pues por ende, las mujeres nulíparas tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de seno. El tercer elemento importante que encontramos fue la lactancia. Aquí encontramos que el riesgo relativo disminuye un 4-3% cuando las mujeres lactan por un periodo mayor a 12 meses,
y crecimiento en 7% por cada parte. También, que las mujeres que han aumentado tienen un riesgo menor del 14% en comparación con las que nunca lo han hecho. Aquí, ¿qué debemos preguntar? Debemos preguntar si hubo lactancia, si la hubo con todos los hijos y cuánto tiempo duró esta lactancia. Finalmente, el cuarto elemento importante que encontramos fue la menopausia. Aquí encontramos una relación entre la menopausia tardía, que es aquella que ocurre por encima de los 55 años. Estas mujeres que tienen una menopausia tardía tienen un riesgo de casi el doble en comparación con las mujeres que tienen una menopausia temprana, que es aquella que ocurre antes de los 45 años. También, que las mujeres posmenopáusicas, que son delgadas, pues el riesgo disminuye con mayor rapidez en comparación con las que son obesas, ya que una mayor adiposidad se asocia con concentraciones mayores de estradiol circular. Y finalmente, las mujeres posmenopáusicas que utilizan terapia hormonal presentan un mayor número de tumores con receptores positivos de estrógeno. Aquí, ¿qué preguntas son importantes? Aquí debemos preguntar a qué edad ocurre la menopausia y si recibió o no terapia de regeneración hormonal. Para finalizar, tenemos tres conclusiones. La primera de ellas es que se debe ser muy respetuoso, mostrar interés y fomentar una buena relación médico-paciente para hacer una adecuada anamnesis. La segunda, pues, haciendo una buena anamnesis, esta se debe acompañar de un lenguaje apropiado y comprensible para poder obtener todos los datos que necesitamos al momento de la entrevista. Y la tercera y última es que debemos recopilar toda la información pertinente con respecto a la enfermedad del paciente y su adaptación a ella para hacer una abordaje adecuada. Muchas gracias. Bueno, y ahora invitamos a los más chiquitos, pero quizás los más pilosos, no mentiras, porque son míos. Y vamos a tratar desde las básicas, específicamente de biología y fisiología, explicar por qué la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy en representación de segundo semestre vamos a abordar el caso de Milena Suárez Amado desde la bioquímica. La pregunta que responderemos es: ¿cómo la obesidad, sobrepeso, es un factor de riesgo para el cáncer de mama? Y lo hemos dividido en tres componentes centrales: obesidad y leptina, hiperinsulinemia e insulinoresistencia, y estrógenos y aromatasas. Tomás. Bueno, espérense, trato a ver si acá, si yo señalo, ustedes pueden ver. ¿Alguien tiene un señalador? No, no se ve. Y la presentación, pues, bueno, y ahí no. Ahí. Muchas gracias. Gracias. Sí, listo. Bueno, entonces nuestra paciente presenta con parámetros que la consideran una persona obesa. Entonces vamos a hablar de cómo se relacionan los niveles de leptina en una persona obesa y cómo influyen en la patogénesis de la obesidad. Entonces, primero, la leptina es una adipoquina, es decir, es una citocina producida en el tejido adiposo. Por lo tanto, las personas obesas van a tener mayores niveles de leptina. Asimismo, se relaciona normalmente con la saciedad en el hipotalámico, con la maduración sexual en el inicio de la pubertad y con la regulación inmune. Bueno, entonces molecularmente la leptina cuenta con un receptor de actividad enzimática extrínseca, es un receptor de membrana. En este caso, la isoforma B cuenta con unos sitios de anclaje para las JAK2, que son las llanosquinasas. Entonces, cuando la leptina se une, va a favorecer la llegada de las JAK2 a sus sitios de anclaje y ya va a fosforilar al receptor en residuos de tirosina y también se va a autofosforilar. La fosforilación en residuos de tirosina va a promover que se anclen las STAT3 y una vez se anclen van a ser fosforiladas por JAK2 y cuando ya están fosforiladas se van a dimerizar y van a viajar al núcleo y van a activar la transcripción de genes en actividades relacionadas con la inhibición de la apoptosis, con la alteración del ciclo celular, la promoción del crecimiento y la división. Y todo esto se relaciona con el hecho de la obesidad siendo un estado de inflamación crónico inducido. Conforme aumenta la adiposidad, ya habíamos dicho que van a aumentar los niveles de leptina,
pero también van a disminuir los niveles de adiponectina, y esto es muy importante porque la adiponectina es como el contrarregulador de la leptina. Asimismo, este proceso de crecimiento del tejido adiposo es un proceso descontrolado y desorganizado que va a promover la hipertrofia y con ella unas menores concentraciones de oxígeno en el ambiente, por lo tanto se va a activar el factor inducible por la hipoxia que va a promover la angiogénesis. Con la angiogénesis yo tengo un acceso a la circulación periférica y por lo tanto una mayor probabilidad de metástasis. Asimismo, la leptina mediante la vía que ya les expliqué o la PI3KKT me promueve la expresión de citoquinas proinflamatorias como son el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Ellos me van a aumentar los niveles de aromatasa y por lo tanto también los estrógenos, y asimismo me van a alterar la subunidad beta del receptor de insulina, causándome una insulinoresistencia que se va a reflejar en un aumento de los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina. Todo esto en conjunto con un reemplazo de macrófagos M2 antiinflamatorios por M1. Listo, bueno, ahora tenemos que entender el papel de la insulina en la proliferación celular y para esto debemos primero recordar cómo actúa. Entonces la insulina es una hormona de tipo polipeptídica que actúa a través de su receptor de actividad tirosinquinasa, el cual va a estar involucrado en distintas cascadas y vías de señalización, principalmente de tipo metabólica y la importante aquí conocida vía de las MAP quinasas que está involucrada en la proliferación celular. Pero la pregunta es, ¿esto qué tiene que ver con el cáncer? Entonces, la respuesta es en un caso de una hiperinsulinemia. Recordemos que nuestra paciente clasifica para estado de obesidad, lo cual la predispone para una acciones de resistencia a la insulina y por tanto una hiperinsulinemia. ¿Qué es lo que ocurre en la hiperinsulinemia? Recordemos que tenemos exceso de insulina tratando de estimular el receptor, sin embargo no logra hacerlo de manera plena. Pero entonces la pregunta es, si no logra hacer de manera plena, ¿por qué sí desencadena la cascada? Existe algo que se llama resistencia selectiva a la insulina, en la cual en algunos órganos no existe esa resistencia propiamente dicha, y en el caso de las células tumorales, esa resistencia está limitada y principalmente va a activar y va a estimular ese receptor para que me desencadene la vía de las máquinas. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la insulina posee receptor de dos isoformas, la isoforma A y la isoforma B, siendo que la isoforma A presenta mayor afinidad por la insulina y, como era de esperarse, también se encuentra sobreexpresado en el contexto del cáncer. Y para terminar, factores moleculares involucrados, hay mutación de este supresor y regulador de la vía PI3KKT llamado PTEN y también del supresor de tumores conocido como P53. Bueno, yo les hablaré un poco de manera general del papel de los estrógenos en el cáncer de la mama. Entonces, como tenemos los estrógenos normalmente, pues estimulan el desarrollo normal del epitelio mamario a través de la proliferación de estas células. Entonces, tenemos que, en este caso del cáncer, como lo mencionamos, la paciente cursa con obesidad. La paciente cuando cursa con obesidad va a tener un aumento en los niveles de estrógenos. Es decir, que este aumento de estrógenos va a generar efectos constantes de proliferación en estas células del epitelio mamario. Por lo tanto, van a requerir una mayor actividad energética, por lo tanto, aumentar la actividad mitocondrial y aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno, las cuales me pueden generar daño a nivel del ADN y me pueden conducir a mutaciones y al desarrollo del cáncer. Además de esto, como lo mencionamos, nuestra paciente presenta receptores de estrógenos positivos. Esto quiere decir que el receptor que está en el tumor depende de los estrógenos para crecer. Entonces tenemos que la obesidad, como lo mencioné, va a conducir a un aumento en la producción de estos estrógenos. Y estos estrógenos van a tener efectos genómicos dependientes de un elemento de respuesta o no. Pero me van a conllevar en general a una proliferación y una diferenciación de estas células. Entonces, lo que aquí deberíamos preguntarnos sería ¿por qué en la obesidad me aumenta la cantidad de los estrógenos? Entonces, básicamente, en la obesidad las personas cursan con una disminución de la grelina, un aumento de la prostaglandina E2 como consecuencia de la inflamación y disminución de la adiponectina y un aumento de la leptina producida por el tejido adiposo.
Y ya molecularmente tenemos que los mediadores en la inducción de la aromatasa va a ser la enzima clave que me va a catalizar la conversión de andrógenos a estrógenos. Entonces, como lo mencioné, la grelina y la adiponectina van a estar disminuidas. Por lo tanto, estas son las que me generan una acción positiva sobre el P53, que me aumentan su actividad, y este es conocido como un supresor de tumores. Entonces, me va a inhibir la unión de estos factores de transcripción al ADN para que no aumenten la expresión de la aromatasa. Entonces, no van a poder hacer esta acción. Por el contrario, entonces, por la prostaglandina G2 y la leptina van a estar aumentadas, y estas van a llevar a una inhibición o una baja actividad del P53, y por lo tanto me van a dar la vía libre para que estos factores de transcripción se unan y aumenten la expresión de la aromatasa. Entonces, una sobreexpresión de la aromatasa está directamente relacionada con el crecimiento del tumor, ya que va a dar un aumento de los estrógenos y a un aumento de los efectos proliferativos de las células del epitelio mamario. Gracias. Y quizás nos hemos preguntado si el uso de anticonceptivos o la terapia de reemplazo hormonal puede predisponer a la aparición del cáncer de mama. Entonces aquí están los chicos de fármaco para responder esa pregunta. Listo, buenas tardes a todos. Desde el grupo de farmacología nosotros enfocamos el caso clínico a partir de dos preguntas. La primera fue, ¿cómo la hormonoterapia por anticonceptivos y la terapia de reemplazo hormonal predisponen al cáncer de mama? Entonces, tenemos que la evaluación de los anticonceptivos orales como un factor de riesgo está relacionado con un aumento en el tiempo de exposición a estas hormonas sexuales. Tenemos que los receptores de estrógeno y de progesterona están relacionados con el desarrollo de la glándula mamaria. Además de esto, también están relacionados con la transcripción del elemento de respuesta de estas hormonas y la diferenciación celular. La acción de la progesterona sobre las células es doble, pues estas actúan en los receptores de progesterona positivos y negativos, a través de la vía de señalización RAN-ligando, que finalmente van a mediar la proliferación durante la gestación. Tenemos también que la mayor relación establecida está relacionada con el aumento del fenotipo ER positivo y PR negativo, que pues está relacionado con un aumento o con un uso más prolongado de esta terapia hormonal. Listo. Ahora tenemos que hay otros métodos anticonceptivos que también están relacionados con el desarrollo de cáncer mamario. Por ejemplo, tenemos a Depo-Provera, que es un anticonceptivo inyectable que se aplica cada 3 meses y pues sirve para prevenir el embarazo. La composición de este es estrógeno y progesterona. Entonces, en la diapositiva vemos un estudio de casos y controles en el que se evaluó 1.028 mujeres que tenían cáncer de seno y se obtuvieron las siguientes conclusiones. Entonces, se vio que el uso de Depo-Provera por más de 12 meses aumentaba el riesgo hasta 2.2 veces y que además esto aumentaba aún más si durante el tratamiento había interrupciones y también si comenzaba después de los 35 años. Por otro lado, otros métodos que también se han visto involucrados en pues, esta proliferación de células tumorales son los dispositivos intrauterinos de eliminación de levonorgestrel. Y pues en esto se vio que a mayor edad de la paciente, pues va a tener un mayor riesgo pues, de desarrollar esta patología. Ahora en el parche transdérmico, pues esto se vio que hay un aumento en el riesgo, pero cuando esto pues es por un uso prolongado, es decir, durante más de 8 años. Ahora tenemos a las progestinas. Entonces, estos son progestágenos sintéticos que tienen efectos similares a la progesterona y pues tienen una acción pues en estos anticonceptivos orales y hormonales. Entonces tenemos a las de primera generación como el norepinephrine, el de segunda generación como levonorgestrel, de tercera generación desogestrel y
pues como representante de cuarta generación tenemos a la drospirenona. Entonces, ahora tenemos la teoría de la proliferación de las células mamarias. Entonces, ocurre que en las mujeres menstruantes hay un aumento de la proliferación del tejido epitelial mamario, y esto ocurre debido a que hay un aumento en los niveles de estrógeno y de progesterona. Ahora, en las mujeres no menstruantes, cuando hay un exceso de estas hormonas, va a haber una hiperplasia epitelial, es decir, una acumulación y un crecimiento de las células, en el que va a haber pues, cambios también en la densidad mamaria. También se vio que a niveles altos de progesterona, pues esto estaba relacionado con el desarrollo de un edema estromal, que usualmente ocurre durante la fase lútea en las mujeres menstruantes, pero que se desarrolla también en las mujeres pues, que están en la época del climaterio y están usando pues, la terapia de reemplazo hormonal. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el riesgo de desarrollar cáncer de mama con pues, el uso de estas terapias hormonales? Entonces, el cáncer de mama, pues usualmente ha estado asociado a factores ambientales, reproductivos y de estilo de vida que son potencialmente modificables. En el mercado nosotros encontramos diferentes métodos que dicen ser pues, efectivos, seguros y potencialmente reversibles. Tenemos que de los más comunes son los anticonceptivos orales y su uso se extiende hasta casi el 80% de las mujeres que están en edad fértil. Sin embargo, estos no están exentos de tener riesgos y de poder desarrollar una patología como esta. Además, pues el riesgo va a aumentar cuando tenemos antecedentes familiares de cáncer de mama y pues, mutaciones genéticas como en los genes BRCA1 y 2. Entonces, nosotros realizamos una revisión de la literatura para poder establecer si realmente había una relación entre el uso de los métodos anticonceptivos y el cáncer de mama. Evaluamos en este caso 3 artículos. Los primeros 2 artículos son de casos y controles con una población entre 1.600.000 y 1.700.000. Y el tercer estudio pues, es un metaanálisis en el que se evaluaron aproximadamente 78 estudios de casos y controles y se obtuvieron las siguientes conclusiones. Entonces, tenemos que, en general, si hay un aumento del riesgo de desarrollar pues, esta patología dependiendo de los siguientes factores. Entonces, primero tenemos la duración de la terapia. Entre 1 y 5 años hay un aumento de 1.18 veces de riesgo. Y así, pues, cuando pues, nos encontremos más expuestos y por un tiempo más prolongado a esta terapia. El tipo de terapia también fue un factor, una variable significativa. Vimos que en la combinada, en general, no hay un aumento significativo. Sin embargo, en la de solo progestágenos se vio que el levonorgestrel oral podía aumentar el riesgo hasta 1.18 veces. Ahora tenemos entonces cuál es la relación que hay entre el uso de terapia de reemplazo hormonal y el riesgo de cáncer de mama. En este caso evaluamos 2 artículos. Entonces, el primero está compuesto por 2 estudios de casos y controles anidados, en los que se evaluaron 96.000 mujeres que fueron emparejadas con 457.000 controles. Y el siguiente es un metaanálisis que cuenta con más de 58 estudios. Y las conclusiones que se obtuvieron fueron las siguientes. Entonces, vimos de nuevo que sí hay un aumento como significativo del desarrollo de cáncer de mama por los siguientes factores. Se vio que la duración de la terapia, incluso cuando era menor de 1 año, principalmente cuando era combinada, pues había pues, un incremento y que esto iba a pasar a seguir incrementando con cada año. Y vemos que en el tipo de terapia lo más significativo fue que en la combinada de estrógenos y progestágenos hubo un aumento de hasta 2 veces del riesgo de padecer esta patología. Muchas gracias. Bueno, como cuando presentamos el caso clínico, vimos que esta paciente, o Milena, tenía un tumor que expresaba receptores estrógenos. Entonces, los estudiantes de segundo semestre y los de cuarto semestre nos van a explicar qué es eso y por qué terapias que se conocen como antagonistas de los receptores o los inhibidores de la aromatasa nos podrían servir como una opción terapéutica. Buenas tardes. Entonces,
Primero vamos a empezar con la inhibición enzimática. Entonces, para saber cómo inhibir una enzima, tenemos que partir del principio de saber cómo funciona una enzima. Entonces, hay que conocer que la función de la enzima va a ser tomar el sustrato, que en este caso van a ser los andrógenos, como la testosterona, y mediante la reacción química lo van a convertir en estrógenos, que va a ser el producto. La enzima que hace esto va a ser la aromatasa. Cuando damos un fármaco tipo letrozol, lo que va a hacer es que va a competir con el sustrato por ocupar el lugar en la enzima. Entonces, este sustrato no va a poder pasar a ser el producto y no vamos a tener estrógenos. Eso que nos va a dar un menor nivel de estrógenos que va a limitar el crecimiento de células tumorales, como ya lo vimos con mis compañeros también de segundo que explicaban por qué los estrógenos causan esto. Bueno, este tratamiento debe darse en mujeres postmenopáusicas. ¿Por qué? Porque en las mujeres premenopáusicas tenemos el hipotálamo y hipófisis y gónadas todavía activo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Este eje va a tener por feedback negativo un mayor estímulo al haber una menor cantidad de producto, es decir, de estrógenos. Entonces, lo que va a hacer es que se genere mucho sustrato y este va a competir con el inhibidor por el ocupar la enzima, va a terminar desplazándose y el proceso de aromatización se va a dar normalmente. Entonces, no se va a lograr el objetivo de disminuir la cantidad de estrógenos. Entonces, en este caso, como nuestra paciente es premenopáusica, no se puede dar, en posmenopáusico sí. Tiene efectos secundarios, como lo son los estrógenos están relacionados con el metabolismo de las grasas, vamos a ver una hipercolesterolemia. A su vez, esto no es selectivo, entonces se va a ver la debilidad en los huesos, es decir, osteoporosis que induzca a mayor fractura y también una resequedad vaginal. Entonces, nos preguntaremos qué tratamiento debemos darle a nuestra paciente. Nuestra paciente premenopáusica tiene un tipo de cáncer que es positivo para receptores de estrógenos. Entonces, en ese caso vamos a inhibir estos receptores mediante el tamoxifeno. El tamoxifeno es un modulador selectivo, es decir, va a tener funciones agonistas en ciertos tejidos y antagonistas en otros. Agonistas en el hueso, eso va a hacer que se evite la osteoporosis, pero va a ser antagonista en tejidos periféricos, como es el tejido adiposo, presente en la glándula mamaria. Adicionalmente, ¿cómo va a hacer esto? Se va a fijar al receptor, va a inducir cambios conformacionales y va a limitar la expresión de los genes y así no se va a expresar este receptor en la membrana. Como consecuencia directa, vamos a tener que no se van a captar el estradiol y a su vez la respuesta a estrógenos va a verse disminuida. Tenemos otro tipo de efectos por el tamoxifeno, que es que se va a producir menor cantidad del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y va a aumentar el factor de crecimiento transformante beta. Eso va a hacer que se limite la proliferación y crecimiento de las células tumorales. Hay que tener en cuenta para este tratamiento que tiene efectos trombóticos, por lo cual no debe dárselo a los pacientes que tengan antecedentes de este tipo. Bueno, vienen los clínicos. Creo que siempre lo más importante es reconocer qué pruebas de tamización deberíamos hacer en una paciente que aún expresa una enfermedad. Entonces ellos nos van a hablar de pruebas de tamización en cáncer de seno y en poblaciones específicas. Buenas tardes, nosotros somos el grupo de séptimo semestre y como la doctora lo comentó, vamos a hablar de la tamización del cáncer de seno. Vamos a dividir el tema en 4 partes. Iniciaremos con el autoexamen y el examen clínico. Seguiremos con la mamografía, la ecografía y las imágenes diagnósticas y terminaremos con la tamización en cuanto a los factores de riesgo genéticos. Entonces, lastimosamente el autoexamen no es un examen que esté en las guías internacionales como prueba de tamización para el cáncer de seno. Sin embargo, muchas de las guías lo intentan incluir más en la parte como de autoconocimiento de la mujer, para que la mujer conozca su cuerpo, conozca las diferencias que puede tener a lo largo de su vida, sobre todo en la etapa fértil, perdón. Este examen se aconseja sobre todo en las mujeres que ya iniciaron en su
edad fértil y en las mujeres que ya son posmenopáusicas. Se recomienda que este autoexamen lo practiquen una vez por lo menos cada mes y pues que tengan en cuenta las mujeres pues los resultados que puedan tener y las anormalidades que puedan anormalidades que se puedan encontrar. Tenemos que el examen clínico sí ya está más metido en las guías internacionales. Un buen examen clínico realizado en las mujeres tiene una sensibilidad del 54% con una especificidad del 94% basado en los estándares internacionales. Se aconseja que el personal médico, o más bien el personal de salud, sea pues desde médicos hasta enfermeros, tengan una buena preparación para este examen clínico. Se debe realizar una vez al año, sobre todo se inicia desde las mujeres mayores de 40 años o en mujeres que tengan un riesgo de tener cáncer, ya sea por antecedentes familiares o por otros factores de riesgo, como ya lo han mencionado los anteriores grupos. Tenemos que el Ministerio de Salud y Protección, en el 2018, bajo la ley 3280, incluyó más bien en las pruebas de tamización para las enfermedades más prevalentes, el examen clínico del seno, y con el objetivo de detectarlo tempranamente bajo la realización para la realización de tamizaje, sobre todo en la población pues que tiene factores de riesgos ya mencionados. Las mujeres a partir de los 40 años se les debe hacer el examen clínico por el personal que sea muy bien capacitado y el personal tiene que educar a la mujer para que ella se practique el autoexamen cada mes y de una manera sistemática. En el caso de tamización y mamografía, este es el gold estándar que maneja la guía colombiana para el manejo del tratamiento y la atención primaria en el cáncer de mama. En el caso de la mamografía, esta es una prueba de diagnóstico precoz, para el diagnóstico precoz de la patología. Tiene una sensibilidad de aproximadamente 63 al 87%. Esto va a depender de la densidad de la mama y la grasa que sea la mama. También tiene una especificidad alrededor del 87 igual 99% bajo las mismas variables. Básicamente se clasifica bajo el sistema BIRATS. El sistema BIRATS es un sistema de clasificación que utilizan los radiólogos para determinar cuál es la densidad de la mama, cuál es la probabilidad pre-test y post-test de que esa mama sea una masa de origen maligno. En el caso de nuestra paciente de 42 años, tiene un BIRATS 5, es una alta sospecha de malignidad. En este caso, pues podemos determinar que es una masa que es una forma irregular, que tiene calcificaciones de forma arboriforme, y pues en este caso nos da una probabilidad más o menos del 95% de que sea de origen maligno, lo cual clínicamente bajo las guías colombianas nos determina que tenemos que biopsiar. En el caso de la mamografía digital versus análoga, las guías colombianas aún no son muy claras. Desde el 2000, más o menos, la FDA aprueba el uso de la mamografía digital. No son muy claras las ventajas que tiene versus la mamografía análoga. Sin embargo, en Colombia aún no se dispone, bajo la guía clínica colombiana, de datos que verifiquen que tenga una mejor utilidad para el diagnóstico precoz y sea mucho mejor en el caso pues, para determinar y la adquisición de mamografías, pues en estos momentos va en incremento. En el caso de los beneficios, son múltiples los beneficios que tenemos nosotros con en el cáncer de mama. En el principal, pues la detección temprana del cáncer de mama. Eso es indispensable para dar un tratamiento correcto, un tratamiento oportuno y no dar una sobreestimación y un tratamiento que pueda llegar, digamos, a ser un poco más invasivo de lo que deberíamos dar. Otro de los beneficios es que al tratarse de cáncer es una patología de alto costo. Entonces, al tratarse de una patología de alto costo, nosotros al tratar de determinar exactamente qué es lo que tiene, no sobreestimamos la patología, no sobretratamos la patología y no sometemos a las mujeres a un tratamiento bastante invasivo. En el caso, pues, lo mayor beneficio es la disminución evidente de la mortalidad. En los grupos etarios de alrededor de entre 50 y 69 años se ha visto una disminución del riesgo relativo de la muerte, de la mortalidad. Sin embargo, en mujeres entre 39 y 49 años se han visto y se han beneficiado de una reducción evidente de la mortalidad. En el caso de los riesgos, como ya había mencionado, el riesgo más evidente es el sobrediagnóstico del cáncer de mama. Muchas veces alrededor de los estudios informan que alrededor del 22% de las mujeres
se exponen a un sobrediagnóstico y por ende se exponen a un sobretratamiento, un tratamiento en muchos casos que incluso va a cirugía. Otro de las angustias que se generan alrededor de entre el 27 al 39% reciben un tratamiento y un sobrediagnóstico, lo que termina pues en sobrediagnósticos, sobretratamientos, cirugías cuando no se tuvieron que haber realizado. Un riesgo que pues hablan las guías, pero pues no está aún muy marcado, es el riesgo de la exposición a la radiación, y el riesgo de que las mujeres que más se quejan es el riesgo al dolor, que se presenta pues en la mamografía. Este es un resumen de básicamente todas las guías clínicas que tienen pues, recomendaciones fuertes y calificadas a nivel internacional. Nosotros tomamos las guías colombianas, la guía de la Sociedad Americana de Cáncer, las guías europeas y las guías de prevención de Estados Unidos. En el caso de la guía colombiana, en nuestro caso que es una paciente de 42 años, vamos a comenzar que no se recomienda tamización por mamografía, básicamente por el sobrediagnóstico y el riesgo de sobretratamiento que existe en ellas. Esta es una recomendación fuerte. Sin embargo, por el otro lado, los americanos dicen que por el riesgo relativo de que la patología y como la exposición, digamos, a hormonas, como lo están hablando mis compañeros, toda la carga hormonal que tiene, hay un riesgo relativo de que pueda aumentar una multiplicación celular y pues haya un mayor riesgo de cáncer. Esta es una recomendación calificada. En el caso de la guía europea, básicamente lo recomienda bajo el riesgo relativo que tenga la mujer, si tiene fallos terapéuticos o ha tenido antecedentes familiares, pues recomienda, digamos, una mamografía. En el caso del Colegio de Prevención, tiene una recomendación tipo grado C y pues se evalúa como bajo riesgo-beneficio y lo que tenga pues la consideración de la clínica, a la luz de la clínica. Bajo el segundo grupo, hay que es el grupo etario donde mayormente pues, hay una heterogeneidad mayormente marcada. La recomendación de la guía colombiana es muy enfática en decir que sea una mamografía bianual, es una recomendación fuerte, incluso pues, es un grado de fortalecimiento que ha tenido esta última guía. En el caso de la Sociedad Americana hay una recomendación calificada que sea una mamografía bianualmente, pues, que es parecido y pues se suma. En el caso de la guía europea hay una recomendación fuerte bajo de que se recomienda una mamografía anual bajo la luz de la clínica, si tiene antecedentes, si tiene pues, riesgo de sufrirlo. Sin embargo, se recomienda bienal o trienal. Y en el caso de las guías de prevención, pues se recomienda una tamización bianual. Estas recomendaciones entre mujeres de 50 a 74 años son bastante similares entre todas las guías. Sin embargo, pues bajo nosotros, que es la guía colombiana, sí se recomienda una mamografía bianual. En el caso ya de las mujeres de 75 años, hay recomendaciones bastante débiles por el riesgo de sobrediagnóstico y de sobretratamiento. Esto se basa básicamente en el pronóstico de vida que tenga la paciente y la guía colombiana recomienda que se debe considerar riesgo-beneficio. Si la paciente llega a tener una tasa de vida mucho mayor a 10 años, se recomienda que se haga una mamografía trianual. Y en el caso del Colegio de Americanos dice que una mamografía, lo mismo, mayor a 10 años, trianual. Ya la Sociedad Europea no recomienda la mamografía por las tasas de sobrediagnóstico y de sobretratamiento y el riesgo que hay pues, en el caso de prevención cuaternaria de evitar todos los riesgos asociados a todo lo que hay en cuanto a tratamiento y el alto costo de la enfermedad. En cuanto al Colegio de Prevención, evidencia, si hay una evidencia insuficiente bajo todas las recomendaciones, un grado 1, y básicamente no lo recomienda. Listo. Ya vimos entonces el rol de la mamografía en el tamizaje del cáncer de mama. Ahora vamos a hablar sobre otras imágenes, principalmente de la ecografía y la resonancia. Listo. Para estas recomendaciones nos vamos a basar según el riesgo. Primeramente hablaremos de la población general, en donde encontraremos imágenes distintas, en donde encontraremos el uso de la ecografía en la detección temprana en mujeres sintomáticas únicamente. Ya el grupo de trabajo de servicios de prevención de Estados Unidos nos habla del uso de la ultrasonografía mamaria, la ecografía y la resonancia magnética según la densidad del tejido mamario. Ya como nos mencionó Julián, la mamografía se puede ver algo limitada en estos escenarios. En nuestro segundo grupo hablaremos de poblaciones de alto riesgo y cabe resaltar que cada uno de los casos se debe considerar de manera individual, cada caso es único.
Ya partiendo desde esta recomendación, hablaremos de la resonancia magnética de manera anual en este grupo de mujeres con alto riesgo para desarrollar cáncer de mama. También en estos escenarios en donde la resonancia magnética no está disponible o no se tolera, vamos a tener una alternativa de tamizaje que es con mamografía más ecografía de manera anual. Una última recomendación en esta población de alto riesgo es en mujeres de riesgo medio, en donde se recomienda realizar una tamización con mamografía y sustituir la resonancia por ecografía de manera anual, acompañado del examen clínico de la mama. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el riesgo genético relacionado con el cáncer de mama. Entonces tenemos que de entre el 5 al 10% de los cánceres de mama van a ser de carácter hereditario. Hay múltiples mutaciones genéticas que nos van a poder llevar a desarrollar cáncer de mama, sin embargo, las dos que tienen mayor correlación van a ser las mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Tenemos que las mutaciones en estos dos genes nos van a aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de mama entre un 45 a un 65% a la edad de 70 años. Y la mutación de BRCA2 son menos comunes, sin embargo representan una mayor predisposición a cáncer de mama cuando hay edades avanzadas. Ahora, ¿por qué es importante para nuestro caso? Con la señora Milena, que se llama la paciente, de analizar los factores genéticos que puedan llevar a que haya desarrollado este cáncer de mama, debido a que la paciente tiene un antecedente familiar, tanto por su madre como por su tía, que también padecían de esta enfermedad de cáncer de mama. Entonces, el factor genético está muy involucrado en este aspecto. A continuación, mi compañera Valeria les va a comentar sobre qué población se desarrolla la evaluación genética para desarrollar la probabilidad de presentar cáncer de mama. Listo. Entonces es importante saber que a las personas que tamizan para BRCA1 y BRCA2 no es toda la población, sino son personas que tengan específicamente riesgo en la que esta estrategia de tamizaje es útil. ¿Cómo se define quiénes son las personas que tienen riesgo? Con unos criterios que se llaman criterios de Adelaide. Voy a comenzar de abajo hacia arriba para luego enfocarme a nuestra paciente. Entonces, en todas las personas que tengan cáncer de mama y tengan ancestros judíos ashkenazi, se hace esta tamización porque se ha visto una mayor prevalencia de mutaciones en estos genes. En todo hombre que tenga cáncer de mama también se hace. En personas que tengan múltiples cánceres primarios, menores de 50 años, entonces, por ejemplo, tienen cáncer de mama y tienen desarrollar otro cáncer primario que se ha visto relacionado con mutaciones en estos genes. En personas que tengan cáncer de ovario con dos familiares afectados o que tengan cáncer de ovario de aparición temprana o bilateral o recidivante después de 2 años. Y también pacientes que tengan cáncer de mama y que alguien de su familia haya tenido también la patología a una edad temprana o cáncer de ovario y que haya tenido la patología a una edad temprana. Y teniéndolo en cuenta para nuestro paciente, pacientes que hayan tenido cáncer de mama menor a 30 años, no aplica para Milena, pero sí aplica pacientes que tengan menor a 40 años con cierto número de familiares que también hayan tenido la patología, o dependiendo de la cantidad de familiares que hayan tenido la patología, se va ajustando la edad para quienes aplican para la tamización. Y entonces, ¿qué se hace? Se toma una muestra de sangre o de saliva y se hace una secuenciación para mirar si hay efectivamente mutaciones en estos genes. Si se encuentra una mutación en este gen, no todas tienen que ser patológicas, pero las que son claramente patológicas, pues se le informa a la paciente y se toma la decisión dependiendo de lo que quiera la paciente. Entonces, en el caso de Milena, si llegara a ser positiva, siempre hay que individualizar la situación. Se recomienda hacer, por ejemplo, mastectomía bilateral, se recomienda hacer histerectomía total, pero depende de lo que quiera ella siempre, y también se puede realizar prevención, como dijo antes nuestra compañera, con tamoxifeno.
acuerdo que cuando era estudiante, los patólogos eran los semidioses, entonces llega patología a darnos el diagnóstico. Bueno, buenas tardes. Desde Patología General vamos a hacer la retrospección de la mutación genética en BRCA y el riesgo de cáncer de mama. Encontramos en la primera gráfica, en la gráfica A, que la gran mayoría de los cánceres, como ahorita decían los compañeros, en mama se da por factores asociados o multifactoriales esporádicos. También vamos a encontrar que un pequeño porcentaje está dado por los factores hereditarios, que ahí sí siempre se tiene como esa percepción de que ese es el que manda, pero pues no es tan cierto. En esta gráfica B vamos a observar que esas mutaciones de los genes que están generando el cáncer de mama se encuentran el 25% asociado a BRCA1 y BRCA2 y el 75% restante, hablamos de mutaciones de genes de penetrancia intermedia como ATM, el BAR-D1, el PAL-B2 y el CHEK2. Cabe resaltar que una mutación en P53 va a generar el síndrome de Li-Fraumeni o en el PT genera la enfermedad de Cowden. Bien, ¿cuáles son los pacientes que requieren un estudio genético? Todo esto está basado según los datos de la Guía Práctica Clínica en Oncología de la NCCN 2009. Estamos hablando de una historia personal de cáncer de seno y uno o más de los siguientes puntos: que sea diagnosticado antes de los 45 años, que sea diagnosticado menos de los 50 años con un familiar de primer grado con sanguinidad, ya sea de cáncer de seno antes de los 50 o de cáncer de ovario. Que tenga 2 cánceres de seno primarios y al menos uno de diagnóstico antes de los 50 años, que tengamos un familiar en primer grado con cáncer mamario masculino, historia personal de cáncer de ovario y pertenecer a la etnia judío-ashkenazi. Bueno, los genes BRCA son claves porque son supresores tumorales principalmente. Dentro de sus funciones claves podemos observar las que se encuentran en la diapositiva. Pero ¿cómo van a llevar a cabo estos genes dichas funciones? Lo hacen a través del mecanismo de recombinación homóloga, el cual busca codificar determinadas proteínas que tienen como función reparar con gran precisión las diferentes rupturas que se puedan dar en la cadena de ADN, usando como plantilla la cromatida hermana. Cuando dichas reparaciones no logran darse correctamente, nos va a conducir a una inestabilidad genómica y nos puede desarrollar como tal el cáncer. Los genes tanto BRCA1 como BRCA2 son susceptibles a mutaciones y dependiendo del gen que sea mutado se va a ver alterada su función. En esta imagen podemos ver las ubicaciones de los genes en los diferentes cromosomas. Bueno, con respecto a la epidemiología, tenemos que estos datos son tomados de la clasificación que hace la OMS, basada en el artículo Population Based Screening for BRCA1 and 2 del año 2014, en donde tenemos que una mujer de cada 300 a 500 nos puede presentar dicha mutación. También se han identificado poblaciones generadoras, en donde encontramos las judías ashkenazis, las islandesas, las suecas y las irlandesas, entre otras. Bueno, del resultado de diferentes estudios a gran escala de grandes consorcios que están interesados en el análisis de dichos genes, tenemos que el gen BRCA1 tiene una tasa de incidencia alrededor del 46% al desarrollo de cáncer de mama y del 12% relacionado con el cáncer de ovario. En el gen BRCA2 se presenta una tasa de incidencia del 52% al desarrollo de cáncer de mama y 6% relacionado con el cáncer de ovario. Como ya lo mencionó anteriormente mi compañero, al aumento de la edad relacionada con los 70 años, se nos va a presentar un riesgo acumulado promedio de desarrollar cáncer de mama alrededor del 70% y de un 59% alrededor del cáncer de ovario. Bueno, riesgos de cáncer en familias con mutaciones BRCA1 y BRCA2.
El objetivo de esta tabla es demostrar que no solo se tiene riesgo a desarrollar cáncer de mama, sino otros tipos de cáncer. Entonces tenemos cáncer de próstata para hombres, tenemos cáncer de páncreas y de ovario para mujeres, y como tal tenemos también confirmado cáncer de mama para desarrollo en hombres. Bueno, ¿cómo es el aspecto de estos tumores? A nivel macroscópico, en general, se puede decir que los tumores van a presentar una apariencia muy similar a los tumores que no son generados por las mutaciones en los genes BRCA. Y a nivel microscópico se puede decir que van a presentar alto número de linfocitos intratumorales, van a presentar límites circunscritos, van a tener una superficie de corte interna lobulada con áreas de hemorragia y necrosis, y vamos a tener dos categorías, los luminales B y los triple negativos. Y se puede decir que, entre comillas, estos pacientes tienen algo positivo, y es que van a verse beneficiados de los inhibidores de PPAR, entre ellos olaparib. Bueno, ahora vamos a contextualizar un poco lo que nos han dicho nuestros compañeros con la paciente en nuestro caso clínico. Para eso tenemos que recordar tres principales cositas, y es que Milena tiene un cáncer de seno de tipo luminal B, esto lo explican los compañeros de patología especial más adelante. Que además Milena cuenta con antecedentes familiares de cáncer de seno en su familia por parte de su madre y por su tía, y que además fue diagnosticada una muy temprana edad, que es a los 42 años. Entonces de ahí parte la pregunta, y es, ¿son Milena y su familia candidatos a realizar un estudio genético? Y pues con lo que ya nos dijo Sergio y lo que ya hemos visto sobre las guías, la respuesta es que sí, Milena y su familia cumplen con dos principales características, y es que cuentan con antecedentes familiares, como lo vemos ahí en el árbol genealógico, y además que Milena puede diagnosticar una muy temprana edad. También se podría tener en cuenta, por ejemplo, a la que fue, en este caso, Marisol, ya que aunque no la historia clínica sería muy relevante, pero la respuesta es que tanto Milena como su familia sí serían grandes candidatos para que serían muy beneficiados con este estudio genético. Y por último vamos a hablar sobre cómo se detecta esta mutación en las personas, y principalmente hay tres métodos. Se detecta mediante la definición de recombinación homóloga, que tiene una sensibilidad del 98.7%. También se puede hacer con PCR con secuenciación de sangre, y por último, la técnica más nueva, que es con paneles multigénicos secuenciación de nueva generación. Buenas tardes. Entonces, desde el grupo de patología especial vamos a comentarles cómo se establece el diagnóstico patológico. Pues inicialmente, para ver el papel tan importante del cáncer de seno tanto en el mundo como en Colombia, les presentamos estas estadísticas. Y pues tenemos una afirmación, que es que el cáncer de mama es el que tiene mayor incidencia, mortalidad y prevalencia tanto en Colombia como en el mundo. Esto, aquí vemos una gráfica mundial donde se ve la incidencia con las barras azules, que son los casos nuevos, frente a la mortalidad, que son las barras rojas. El primero es el cáncer de mama, y vemos que pues efectivamente tiene la mayor incidencia y mortalidad. También podemos ver que hay mayor incidencia en los países desarrollados, ya que estos tienen más estrategias de diagnóstico, y pues por ende son más, o sea, sí, las diagnostican más y tienen más oportunidades de tratamiento. Ya en gráficas de Colombia, aquí vemos la incidencia. El cáncer de mama es el color rosado, y vemos que del total de casos nuevos de cáncer, el cáncer de mama es el 13.7% en la población colombiana. Lo mismo aquí, la mortalidad siendo también el color rosado, vemos que el cáncer de mama causa el 15.7% de todas las muertes por cáncer. Y por último, en la prevalencia, que son las mujeres diagnosticadas que sobreviven 5 años después de su diagnóstico, también el color rosado, vemos que es el 32.4%. Esto se debe no a que han mejorado las estrategias de diagnóstico, sino que han mejorado los tratamientos.
Ahora, para realizar un correcto diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que el cáncer no es una única enfermedad, sino que son un grupo de enfermedades heterogéneas. Por esto tenemos que tener en cuenta la correlación entre la clínica, la patología y las imágenes. El hecho de tener la patología nos permite explicar todos los hallazgos radiológicos y clínicos del paciente y asimismo determinar factores pronósticos, que sería el comportamiento del cáncer sin tratamiento, y de factores predictivos, que sería ya el cáncer después del tratamiento específico. ¿Cómo llegaría pues la biopsia al laboratorio de patología? Como ya lo dijeron mis compañeros, la principal es durante el examen médico clínico, pues donde el doctor evalúa a la paciente y puede detectar masas. La segunda es por mamografía o ultrasonografía durante la tamización, que ya también lo hablaron mis compañeros. Y por último, el autoexamen, como es el caso de Milena, aunque pues para muchas mujeres es efectivo, no se recomienda debido a que da falsa tranquilidad a las mujeres y también conlleva a diagnósticos tardíos. Bueno, respecto al estudio histológico, se requiere primero una muestra de la masa detectada. Esta se toma por biopsia. La biopsia puede ser de distintos tipos. Tenemos, por ejemplo, la biopsia asistida por vacío. Esta se usa con una sonda hueca y un dispositivo de succión. Tenemos la biopsia excisional y la resección con guía, que es cuando se extirpa el tumor. Tenemos la biopsia por aguja fina y la biopsia por aguja gruesa, también conocida como biopsia Trucus, que es la que le realizan a Milena a nuestra paciente. Esta se hace con el fin de definir un diagnóstico existente o no de malignidad, también determinar el grado, el tipo y la invasión linfática del tumor. Se realiza posteriormente una clasificación molecular y en el caso de que se realice la extirpación del tumor, se estudia el tamaño y las márgenes existentes. Respecto al grado histológico, este se evalúa con el sistema de Nottingham, que nos da una puntuación que puede ir de 3 a 9 y nos clasifica el tumor entre diferentes grados histológicos. Esto lo hace estudiando las variables morfológicas referentes a la formación de ductos, a los núcleos y al conteo metódico. En la imagen de la derecha tenemos cómo se vería en una placa histológica el grado 1, 2 y 3. Para el caso de nuestra paciente Milena, este sería el aspecto en la placa histológica, que es un grado 3. Bueno, el grado histológico es importante porque nos determina el pronóstico de la paciente. Como vemos aquí en la gráfica de Kaplan-Meier, que nos indica la sobrevida, un grado histológico mayor se relaciona con una menor sobrevida. Respecto al tipo histológico, este nos determina las variables morfológicas que puede tener el tumor. Hay distintos tipos, entre ellos se encuentra el carcinoma ductal infiltrante o carcinoma de tipo no especial, que es el que tiene Milena, nuestra paciente. Y la clasificación molecular, esta surge en un análisis de expresión clínica publicado en el año 2000, que inicialmente nos permitió agrupar el cáncer de seno en 5 grupos. Posteriormente se agruparon solamente en 4, después de que se excluyó un resultado dado por el estudio de un tejido normal, y finalmente nos da la clasificación en estos 4 grupos: luminales A, B, HER2 positivo enriquecido y triple negativo. Esta clasificación molecular se realiza mediante el estudio de inmunohistoquímica, que nos permite determinar los receptores de progestágenos, de progestágenos, la expresión de HER2 y si existe o no KI67 en el tumor. Para el caso de, por ejemplo, los triple negativos, entonces ¿esto qué significaría? Que el tumor es negativo para receptores de estrógenos, negativo para receptores de progestágenos y que no expresa HER2. Hoy, rutinariamente en patología, se realiza inmunohistoquímica en todos los posibles diagnósticos de cáncer de mama, con el objetivo de intentar reproducir esta clasificación molecular y así también enfocar un tratamiento efectivo.
Bueno, ya desglosando un poco lo que son esos marcadores que nos llevan a la clasificación molecular, tenemos principalmente a lo que son los receptores hormonales. En este caso, como ya lo nombraron los compañeros, uno de los más importantes que es el receptor de estrógenos, el cual su positividad nos va a condicionar a que este carcinoma pueda ser tratado con un tratamiento hormonal, pudiendo así una posible respuesta. También es importante, puesto que debido a ello vamos a definir diferentes algoritmos de tratamiento dependiendo a la positividad o no de este receptor. En cuanto a los progestágenos, tenemos que su señalización está muy estrechamente relacionada con el anterior. Se han descrito que tiene como tal efectos antiproliferativos, por lo cual su negatividad nos condiciona a que se puede asociar con un carcinoma de alto grado, posiblemente un luminal B, un HER2 positivo. Y pues ahí en la tabla podemos ver entonces la distribución del porcentaje de esos carcinomas según su positividad de cada uno de los receptores y también la posible respuesta a la terapia hormonal que pueden tener. Ya en la imagen de abajo tenemos entonces, pues en la izquierda un carcinoma que tiene el receptor de estrógenos positivos y en la derecha uno que está negativo. Acá básicamente lo que se usa es la técnica de inmunohistoquímica, donde desde la izquierda vamos a tener esta tinción con el café característica de dicha técnica. Ya hablando de los que están relacionados con la proliferación, control y regulación del ciclo celular, tenemos principalmente a HER2, que es un oncogene y el resultado pues, de su proteína se va a expresar en la membrana. Y para que este nos otorgue un resultado al menos 3 cruces positivas, tenemos que debe presentarse al menos en el 10% de las células tumorales, como ya lo dije, en su membrana, de una manera completa e intensa. Sin embargo, pueden haber resultados donde puede haber 2 cruces o simplemente una cruz. Ahí se ve en la parte de arriba cómo se delimita prácticamente la membrana de estas células por la presencia de esa proteína HER2. En cuanto al Ki-67, tenemos que este como tal es una proteína que se expresa a nivel nuclear y está relacionado, pues se dice que puede estar relacionado con lo que es la proliferación y el control de este ciclo y se expresa en todas sus fases con excepción del eje 0. Lo que vamos a ver prácticamente son el porcentaje de núcleos positivos que nos van a dar la idea de una fracción de crecimiento de este tumor, que también por la función de, pues básicamente con la técnica de inmunohistoquímica, y su positividad nos puede condicionar a que, pues como ya vimos en el anterior, o sea, en los receptores hormonales nos brinda como tal hormonoterapia, la positividad de este nos va a brindar entonces posible tratamiento con quimioterapia. Eso fue el resultado de la biopsia Fructur, donde pues ya todo lo que está ahí lo hemos venido resumiendo en las anteriores presentaciones. Acá resaltar pues que tenemos el TNM, donde tenemos que el T2 nos explica que tiene un crecimiento de 20 a 50 milímetros, el N2 se compromete de 4 a 9 ganglios y pues el M0 que no presenta metástasis. Y ya para finalizar, siendo una parte muy importante de esta actividad, el grupo de humanización, el doctor Amador, siempre dejamos de lado un poquito ese aspecto, entonces queremos llamar a los chicos de humanización para dar cierre. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, iniciando como tal esa presentación, tenemos que entender al cáncer desde su diagnóstico como una palabra más no una sentencia, y entender a la mujer no como sujeto de enfermedad, sino como sujeto de derechos, y estos derechos son derechos a conocer un diagnóstico claro, un conocimiento de las intervenciones en las cuales va a someterse, de cada uno de los procedimientos y de los profesionales que van a ser atendidos. Asimismo, como tal, los profesionales deben conocer las realidades de la paciente referente a su condición económica, a su condición sociocultural y a sus capacidades como tal para afrontar un diagnóstico y también ella cómo se vincula en las realidades familiares. ¿Y por qué es importante nosotros tener un buen protocolo para comunicarnos con la paciente y dar una buena noticia, una primera escucha, una primera realidad para hablar de este diagnóstico? Es importante porque nos va a dar como tal una guía y una confianza a la hora de
de involucrar a la paciente en su diagnóstico. ¿Por qué es importante los familiares? Porque pues es como tal, ¿no?, el recurso con el cual contamos. Es el recurso con el cual nosotros trabajamos para que la paciente tenga los mejores resultados, una viabilidad y eficacia en el diagnóstico y un acompañamiento real para que no esté sola en su proceso, sino que sea un proceso en el cual tanto todos los profesionales de salud involucrados como la paciente y sus familiares se integren y sea un proceso conjunto. Entonces, ¿cómo dar malas noticias? ¿Cómo le decimos a una persona que tiene cáncer? ¿Cómo le decimos cuánta esperanza de vida tiene? ¿Cómo le decimos que va a entrar en un proceso de fin de vida? Para ello existe un proceso, un protocolo. Un protocolo acerca de cómo dar malas noticias. Este protocolo está con las siglas EPICE, como lo vemos en estos 6 pasos. El primero hace referencia al entorno. Este, pues, es buscar como un lugar apropiado y que dentro de ese espacio al que en el que se le va a dar la noticia a la persona estén las personas indicadas y pues las personas que el paciente quiere que estén. Luego está la percepción del paciente. Es necesario conocer cuánta información tiene la persona acerca de su diagnóstico. Está la invitación, es decir, averiguar hasta dónde quiere saber esa persona acerca de lo que le pasa, porque pues hay personas que quieren saber simplemente como el paso a seguir o el tratamiento y no pues cuánta gravedad tiene. Sin embargo, existe también el paso del conocimiento en el que es necesario pues dar claridad al paciente acerca de lo que tiene de su diagnóstico y darle la información de una forma clara, es decir, percatarnos de que la persona entiende. Y la empatía, pues esta es una capacidad que como profesionales de la salud debemos tener y es identificar la respuesta emocional de la persona y de su familia y así pues responder adecuadamente a sus emociones. Y finalmente tenemos la estrategia, que es, digamos que saber percibir la soledad y la frustración o las emociones que se generan en la persona a partir de la noticia. Y para esto, pues siempre resumir lo que se habla con la persona, comprobar que esta persona lo ha comprendido y formular un plan de trabajo y seguimiento. Y por último, queremos compartir con ustedes un video acerca de una puesta en escena que hicimos de cómo dar malas noticias en el marco de la humanización. Paciente femenina de 40. Medicina interna, paciente consciente, alerta, orientada en tiempo, persona y espacio. Antecedentes patológicos, prediabetes, obesidad, insuficiencia venosa crónica, fascitis plantar izquierda y niega antecedentes alérgicos. Antecedentes familiares, madre y tía materna con antecedentes de cáncer de mama, madre con obesidad, tío paterno con diabetes mellitus tipo 2. Siga. Buenos días, doctor. Buenos días, señora Milena Antonia Cinta, por favor. Bueno, le cuento que ya tengo los resultados de su biopsia. Entonces,
Por biopsia TrueCut tenemos un carcinoma ductal infiltrante, tamaño de 3.2 centímetros, receptor de estrógeno positivo en un 80%, receptor de progesterona negativo, índice de proliferación Ki1 de 67 positivo, mayor al 60%, tumores HER2 positivos, por lo cual define diagnóstico de cáncer de mama, estadio 3, mastología de oncología define neoadjuvante con quimioterapia, mastectomía radical y vaciamiento axilar izquierdo, quimioterapia y radioterapia adjuvante con inhibidor de aromatasa. ¿Te quedó claro? No, qué pena, doctor, más despacio. No entendí muchas cosas de las que usted dijo. ¿Cómo así? ¿Luego no sabe qué es cáncer de seno? Sí, claro, pero no entiendo eso qué significa o yo qué voy a tener que hacer. A ver, señorita Milena, con ese estilo de vida que usted lleva, honestamente esto era algo inevitable. Aparte, acá en su historia clínica dice que usted dio a luz hace poco. Yo honestamente le recomiendo que vaya mirando con quién dejar a su hijo, porque el cáncer ya está en estadio 3. Entonces... ¿Cáncer y estadio 3? Es decir, ¿tengo esperanza de algo? Yo no me comprometo a decir que tiene o no tiene esperanza, pues eso es lo que era, ¿no? Yo ahí sí no soy el experto, como dicen por ahí. Más bien voy a darle la orden de quimioterapia, por favor no se le olvide llamar para pedir las autorizaciones. Y bueno, pregúntele eso a algún enfermero y me cuenta. Doctor, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo está? Sí, ¿cómo estás? Bien. Ahorita nos tomamos un cafecito. Ya están los resultados del señor de la 305 de la gasectomía. Entonces, para que lo vaya a ver ahora un ratico. Pero entonces primero pasamos por el café y luego... No, sí, dale. Listo. Vale, nos vemos en más. Listo. Listo, yo, Milena. Para todo. ¿Sí? ¿No la haré? Ya se fue. Me hace el favor y me llama a María Rodríguez, por favor, antes de que se retire. Claro. Listo. La señora es la que se estaba teniendo ahorita. Sí, imagínate que tiene cáncer de estadio 3. No, pero es que la gente no se cuida, no se ayuda y luego vienen acá a llorar y que uno es hermano y que no los atiende bien. Ay, tú mira la historia clínica de ella, que desayunando agua de panera y nomás. No, es que la gente también no se ayuda. Sí. Le apuesto que no, ni una autoexamen en la casa, nada de eso, es que la gente no se cuida. No, y aparte, hace poquito tuvo un bebé. Entonces, no, es que yo digo, la gente viene al hospital y dice que es que no, que matan sanos, pero no se colabora. La gente no se colabora y luego viene acá que uno les salve la vida, que uno los pide cuando ya no dan, ya la señora ya está. Yo también creo lo mismo, yo también creo que hasta acá no está bien. Y tenas porque lo ponen a uno a perder el tiempo ahí atendiéndolo, eso viene con familia y que uno les ponga cuidado y que les diga aquí que son los más quejumbrosos, porque ya vienen llevados y que uno los atiende. Yo cargado siempre para nosotros el cuidado del paciente es la prioridad. Bueno, señora Milena, le cuento que ya tengo los resultados de su biopsia. Entonces, yo le quería preguntar, ¿su merced vino sola? Sí, señora, pues mis hijos están llame, pero pues dije que toca esperar a ver si ustedes qué me dicen. Pero sí, vine sola. Listo. Señora Milena, ¿qué tanto quiere conocer de esos resultados? No, yo estoy preparada, sí, nerviosa, pero a lo que ustedes me digan, yo después hablaré contigo, con mi familia y les comentaré. Bueno, señora Milena, ¿sabe? Yo le pido que a pesar de que yo llevo muchos años en esta profesión, yo nunca me acostumbro a estas noticias. Desafortunadamente, la verdad es que usted tiene un cáncer en el seno, esa masita es un poquito más grande que la canilla de una mano. Está en estadio 3, quiere decir que llegó al ganglio linfático. El problema es que corremos el riesgo de que de pronto salga y grabamos un problema, entonces he escuchado de una metástasis. Sí, es que sí, sí, entonces es el riesgo. Pero, señora Milena, no se preocupe, en este momento mastología y oncología tienen una función. Ellos dicen que podemos hacer una terapia adjuvante con quimioterapia, una terapia de terapia adjuvante, inhibidor de aromatasa.
hay una cosa que es que se tiene que mediar una mastectomía radical, es decir, que su seno izquierdo pues, lo van a necesitar por el cáncer. Y adicionalmente van a tener que hacer un vaciamiento maxilar izquierdo, que estos daños que les va a aumentar también lo van a quitar para evitar un terrible que podemos dar por entonces, eso es muy difícil, es una noticia muy difícil de dar. Yo honestamente no estoy preparado para dar un ejemplo que pueda hacer algo muy chocante, muy nuevo, pero, ¿sabe? Desde la cierta está interesado por el bienestar de nuestros pacientes. Entonces, contamos un equipo interdisciplinar que siempre tenemos por el bienestar. Entonces, acá la enfermera Nili va a estar en todo el proceso. Ella la va a acompañar a las órdenes de fisioterapia. Por favor, revisen que tengo las órdenes colocarle a la señora Cristina para sacar las autorizaciones, que explican todos los procedimientos que hay que hacer en adelante. Y si me lo piden, pues todas las preguntas que ustedes necesiten saber, que ustedes requieran mayor información, lo que sí, lo que ustedes tienen para usted. Sí, doctor, pues la verdad me se refería pues el tema de esas cosas, pero si usted dice que pues se puede hacer algo con el tema de los tratamientos y pues que quieren firmar con las autorizaciones, yo de cualquier cosa pues estaré preguntando. Sí, bueno, no quiero que se me preocupen en este momento, o sea, yo sé que escuchar la palabra cáncer es algo que da pánico, ¿sí? Pero digamos que cuando mastología y inmunología llegan instrucciones, significa que todavía se puede hacer algo, significa que no nos vamos a quedar de las cosas. Entonces, yo quiero que no se me vaya para el piso, que mantenga una música. Entonces, como le enfermera Andrea, que la agricultura de la pero de todas las creo que todos somos muy Bueno, señora Andrea, entonces, como me dijo, hay que iniciar tratamiento, ya tenemos las órdenes, entonces ahorita mismo yo me siento a organizar, a tratar de hacer que su procedimiento se agilice lo más posible. También necesitaríamos hablar con sus hijos, con su esposo, pues para que ellos también tengan conocimiento sobre su cuidado en casa, para que todos estén al mismo sintonía de su cuidado, pues para que todos velemos por su salud. Entonces, vamos a hacer todo ya el procedimiento para que iniciemos de la mejor manera con todo, ¿vale? Ay, yo le agradezco mucho, señorita. Vale, entonces acompáñame, vamos a hacer efectivas estas órdenes para iniciar el tratamiento. Bueno, pues una disculpa por el momento de oscuridad que tuvimos ahí en el video. Pues en resumen, como vemos, la comparación entre una atención poco humanizada y un proceso de acompañamiento de personal de salud. Vemos en comparativa como una atención humanizada en la cual la paciente juega un papel estratégico y en la cual no se le violentan sus derechos. Es como tal el punto en el cual la atención tiene un proceso significativo y unos resultados tanto más óptimos para la paciente como mejores condiciones de motivación y de apropiación como tal del diagnóstico y del tratamiento. Bueno, muchas gracias. Para finalizar nuestro Ateneo, queremos que ustedes, si tienen algunas preguntas, las planteen a nuestros expertos. Y Catalina va a estar aquí moderando la sesión de preguntas. Buenas tardes. Bueno, ya tenemos a nuestros expertos invitados. ¿Me escuchan? ¿Continúo? ¿Me escuchan? Sí, dale, Catalina, sigue. Listo, gracias. Entonces quiero presentarles a nuestros expertos.
en la compañía de 3 personas muy relevantes para las conclusiones y el cierre de nuestro caso. Quiero presentarles a la doctora María Fernanda Vázquez. Ella es especialista en medicina física y rehabilitación y súper especialista en rehabilitación oncológica de la Universidad Militar. Nos acompaña también el doctor Mario González. Él es mastólogo, profesor titular del Departamento de Ginecobstetricia. Y nos acompaña el doctor Johan Alberto Durán, que es especialista en radiología, docente de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, mientras ustedes hacen llegar las preguntas, voy a iniciar con unas que tengo aquí. Y la primera pregunta va... Invitamos a los expertos a responder. ¿Quieren pasar? Sí, por favor, para que pueda haber una buena audición a quienes estamos en lo virtual, para que por favor el doctor Johan Alberto Durán pase al frente, quien será el primer interrogado. Gracias. Buenas noches, Catalina. Gracias, doctor. Bueno, tenemos una pregunta que nos ayuda a entender mejor el proceso diagnóstico de esta paciente. Hemos hablado de manera extensa sobre la tamización por imágenes para una paciente o para una persona que se encuentre sin síntomas de la enfermedad. Pero como es evidente en este caso, la paciente consulta por una masa que ya se palpa. En este caso, cuando ya hay una evidencia de enfermedad, ¿cuál sería la orientación o el proceso para el diagnóstico imaginológico? Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta está muy bien planteada porque hay 2 escenarios clave. En el escenario que revisamos con los estudiantes del grupo de 7º semestre de tamizaje, la mamografía es el pilar, es el gold estándar, es la prueba diagnóstica que tiene mejor rendimiento. Ya ellos nos presentaron cuáles son las indicaciones y a qué edades se debe solicitar. El otro grupo de pacientes son los pacientes que consultan por síntomas mamarios. Esos síntomas mamarios frecuentemente son la masa palpable, el endurecimiento o el enrojecimiento o cambios de coloración de la piel en el seno, la palpación de ganglios en la axila y la secreción de material sanguinolento por el pezón. Cuando tenemos uno de estos síntomas, ya se trata de mandar o de solicitar una prueba diagnóstica. Y cuando ustedes se enfrenten a ese caso o a otro caso que también se pueden enfrentar, paciente con alguno de los factores de riesgo que ya nos presentaron durante la tarde y que ustedes en el examen clínico de la mama palpan una lesión. En ese caso, la ecografía es el pilar para hacer el diagnóstico por varias razones. Primero, porque está muy disponible. Ustedes encuentran servicios de ecografía fácilmente y el paciente con relativa facilidad puede acceder rápidamente, en cuestión de días, a una ecografía diagnóstica. La segunda es que la mayoría de las lesiones del cáncer de mama se diagnostican por biopsia truco guiada por ecografía. Entonces, al utilizar la ecografía como prueba diagnóstica, también le adelantamos al paciente lo que es el siguiente abordaje, que es la biopsia y los estudios de patología. Y tercero, que los radiólogos con entrenamiento en ecografía mamaria, pues podemos orientar sobre otros grupos de imágenes que el paciente en determinado caso pueda necesitar, y eso lo hacemos a través de la clasificación BIRAS. Perfecto, doctor. Creo que nos aclara mucho el panorama y por dónde iniciar cuando tengamos ambos escenarios. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes. La siguiente pregunta, invitamos al doctor González al escenario. Bueno, la siguiente pregunta entonces, mientras el doctor González se dirige al micrófono, pues pienso que es difícil responder en pocos minutos, pero queremos que de manera muy concreta nos pueda como redondear cuáles son las posibles estrategias terapéuticas para esta paciente y el mensaje
para los médicos que están en formación y que serán futuros médicos generales, cuáles son las consecuencias negativas de cada una de estas terapias y cómo ellos pueden hacer seguimiento de estas secuelas o consecuencias de las diferentes estrategias terapéuticas. Bueno, esta paciente empezó con quimioterapia neoadyuvante. Neoadyuvante quiere decir antes de la terapia estándar que para fines de la patología oncológica mamaria es la cirugía. Esa quimioterapia neoadyuvante busca fundamentalmente mejorar las condiciones para la cirugía. No ha demostrado que mejore la supervivencia, pero sí facilita que se logre un tratamiento más conservador, preservando la mama. De manera que básicamente la finalidad nunca no se ha demostrado que mejore la supervivencia, pero mejora el acceso y tiene otra serie de beneficios. Permite valorar qué tanta respuesta tiene ese tumor a la quimioterapia. ¿Por qué? Porque vamos a estar mirándola, vamos a estar valorando si es palpable la masa, cómo se reduce, o si simplemente se ve por imágenes, la resonancia magnética nos va mostrando cómo se está reduciendo y nos está valorando entonces ese tipo de respuesta. Asimismo, a nivel axilar, los ganglios van a tener una respuesta buena o mala. Lo importante es haberla previsto anteriormente, es decir, si uno va a dar quimioterapia neoadyuvante, tiene que fijarse, ya sea por marcación del tumor y de los ganglios, dónde están localizados, porque de lo contrario el tumor se le puede desaparecer, y entonces uno, en una candidata a cirugía conservadora, que es lo óptimo, no va a poder hacer, porque no va a saber dónde estaba ese tumor, se desaparece. No quiere decir que se curó. Eventualmente, algunos tumores ofrecen una gran respuesta y en este momento hay estudios valorando si eventualmente hay tumores y con la quimioterapia podría ser suficiente sin necesidad de cirugía. Hay estudios de fase 2, pero lo tradicional que ahora tenemos es que se da la quimioterapia y se brinda la cirugía, idealmente con cirugía conservadora. Pero también tiene unos problemas con la axila. Si uno no ha valorado, no ha marcado esos ganglios, después se les negativiza y no sabe qué conducta asumir con eso. De manera que tiene que tener precauciones con esas situaciones, pero es una terapia que para tumores por encima de 2 centímetros prácticamente se está usando rutinariamente. La cirugía sería lo estándar, en este caso, buscamos que se haga cirugía conservadora, y eso conservadora quiere decir que se guarde el seno, que se preserve el seno. Hay diferentes abordajes para eso, hay diferentes técnicas para lograr un resultado estético óptimo, que asimismo ha cambiado el panorama con ese tipo de situaciones, porque antes hacíamos el vaciamiento axilar como el pronóstico más importante en cáncer de mama. Tenía una serie de ventajas: hombro congelado, linfedema, que de pronto veo que vamos a hablar posteriormente de eso, y eso hizo que, aprovechando el uso de una técnica que se llama el ganglio centinela, se comenzara también a usar en mama, y en este momento se ha convertido en lo estándar dentro del manejo de la patología mamaria. La cirugía conservadora en general necesita de radioterapia, de manera que sería el siguiente paso, si es que le hemos dado toda la quimioterapia antes de la cirugía, o si no le hacemos el tránsito intermedio, completamos la quimioterapia, después hacemos la radioterapia, y con eso pues garantizamos un mejor resultado, disminuyendo las recurrencias locales y regionales, y bajo esa premisa pues garantizando un mejor pronóstico de esa paciente. Y tenemos la hormonoterapia en general. Siempre estamos pidiendo a estos tumores receptores de hormonas, tanto estrógenos como progesterona. Siempre estamos pidiendo I67, siempre estamos pidiendo HER2. Y lo que estamos buscando es para qué darle a esa paciente de acuerdo a su
particular tumor. Específicamente, ¿qué tipo de medicamento se da? Entonces, se dan los receptores, si tiene radicales hormonales positivos, le damos terapia estrogénica. En este caso, es una paciente premenopáusica, lo que está más indicado es el tamoxifeno, pero dado que tienen factores adversos, hay que estudiar la posibilidad de suprimir la función ovárica para poderle dar inhibidores de reportaje. Y le damos, en este caso también, que tiene HER2, pertuzumab, dependiendo pues, de la disponibilidad y de la respuesta que tengamos. De manera que el tratamiento en el cáncer de mama se ha vuelto una situación multidisciplinaria en la cual juegan un equipo parte del manejo de esas pacientes, equipo conformado por oncólogos clínicos, mastólogos, radioterapeutas, cirujanos plásticos, rehabilitadores, psiquiatras, paliativistas, por guía de práctica clínica, incluso desde tempranamente en el diagnóstico se le pide valoración por el especialista en medicina paliativa, ya no es la paciente que está terminal, es desde antes para que vaya conociendo a la paciente, que vaya abordando sus problemas. De manera que globalmente sería esto, pero cada tumor tiene su propia particularidad, dependiendo de esos receptores que miramos. Cada parte de esos subtipos tiene sus propias indicaciones, y pues sería muy largo cada detalle de esta situación. Muchísimas gracias, doctor González. Creo que su respuesta fue bastante concreta y nos da un buen panorama. Y quiero resaltar algo que usted dice, y es el trabajo en equipo, ¿no? Ya las enfermedades no son de un solo médico, de un solo especialista, sino cómo la unión de los esfuerzos pueden generar un confort para el paciente. Muchísimas gracias. Queremos invitar entonces en aras del tiempo, para no pasarnos mucho más de las 7, a la doctora Vázquez. Tenemos unas preguntas para ella. Muy buenas noches, gracias primero por la invitación y quiero felicitar de antemano a los ponentes. El manejo del tema y el desarrollo del mismo fue estupendo. Muchas gracias por la información. Quedo atenta a la pregunta. Gracias, doctora. Bueno, la primera pregunta que tenemos para ustedes es: ¿cuál es la importancia de la rehabilitación oncológica y su articulación con las demás especialidades en oncología? Precisamente el trabajo en equipo que estamos mencionando. Bueno, realmente la rehabilitación oncológica es una especialidad nueva, ¿sí? Actualmente la tenemos en el país y lo que busca es ayudar a las personas, todas las personas que tengan cáncer, a recuperar y mantener el bienestar, no solamente el bienestar físico, sino también el bienestar emocional. Y esto lo hacemos durante todo el continuo. ¿Qué quiere decir? Antes, durante y después del tratamiento. Si bien ahorita estamos viendo que cada vez hay más supervivientes del cáncer, ¿por qué? Porque hay más opciones terapéuticas, porque los métodos diagnósticos cada vez están más avanzados. También miramos que las secuelas del cáncer y del tratamiento están aumentando. Entonces, si bien ya quedan personas libres del cáncer, quedan con secuelas importantes por polineuropatía, por linfedema, por amputaciones, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, esta mujer muy seguramente va a necesitar una cirugía, va a necesitar quimioterapia, va a necesitar radioterapia, y ya es una mujer que es obesa. Entonces tenemos que un claro desencadenante puede ser que vaya a tener un linfedema, que los rangos articulares en la cintura escapular van a disminuir, que con la quimioterapia que, pues, a la que va a estar expuesta pueda sufrir una polineuropatía y que las praxias o las destrezas manuales se empeoran, que no va a poder cortar en algún momento la comida, ¿sí? Entonces, digamos que todas estas anotaciones del cáncer de tratamiento son muy importantes. Si va a recibir hormonoterapia, puede que tenga dolores osteoarticulares, porque si ya los tenía, se le empeore, ¿sí? Y si en el caso llega a desarrollar un linfedema, el linfedema, que es una acumulación de líquido extravascular en el tejido blando. Este linfedema no se cura, generalmente se mantienen y se reducen los volúmenes. Entonces es sensibilizarla para que no vaya a aparecer el linfedema. ¿Cómo hay que hacerlo? Enseñarle los movimientos de la cintura escapular, educación en el bombeo, técnicas para posicionales después de la cirugía. Entonces todas estas cosas como que pueden evitar la aparición del linfedema.
Ciertamente no actuamos solos, esto es un manejo en equipo, está el cirujano, el mastólogo, el oncólogo, todo el grupo de terapia física, ocupacional y foro, digamos que trabajamos de una manera articulada. Aquí el paciente no va solo por su lado, sino que todos estamos en pro de la recuperación. Gracias. Gracias, doctora. Tenemos otra preguntita, no se me vaya. Todavía no hemos acabado. Bueno, la segunda pregunta que queremos hacerle, queremos aprovecharla, es, ya cada vez hay más claridad y más evidencia del beneficio que el ejercicio físico trae, no solamente al paciente, sino en general a las personas, y no solamente en cáncer, sino en la mayoría, o yo diría que en todas las enfermedades. Sin embargo, un paciente que padece cáncer, pues está con problemas de ánimo, con problemas de astenia, de dinamia, secundarios a la enfermedad, los tratamientos. Entonces, ¿cómo motivar o cuáles serían las indicaciones de ejercicio en un paciente que está recién diagnosticado de cáncer? Gracias, y esta es una pregunta maravillosa porque si bien ya tenemos unas pautas sobre la actividad física y el número para hacer esta actividad física, el Colegio Americano del Deporte nos dice son 150 minutos de ejercicio que se tiene que hacer, el cual debe estar dividido en 5 días a la semana si lo hacemos entre 20 y 60 minutos con intensidad moderada o 3 veces a la semana si lo hacemos 60 minutos con mayor vigorosidad para hacer el ejercicio. ¿Sí? En nuestros pacientes de cáncer tenemos que ir con un poquito más de calma. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros realmente que el ejercicio no le vaya a causar ningún problema mayor. Por ejemplo, si hay una enfermedad metastásica, sí, no vamos a formular ejercicio de resistencia, o si lo formulamos, tenemos que saber en qué grupos musculares hacerlo y en cuáles no. Y siempre recomendar ejercicio aeróbico. ¿Qué tipo de ejercicio aeróbico? Por ejemplo, caminata, bicicleta, spinning, elíptica, se pueden realizar en todos los pacientes, siempre y cuando tenga una valoración médica. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar, digamos que eso no es una receta de cocina, sabemos que son los minutos que tenemos que hacer, pero no pueden ser de forma indiscriminada, porque hay que mirar los factores clínicos, si tiene metástasis, si tiene compromiso a otros órganos, si es una paciente que ha perdido peso, si está muy delgada, pues realmente un programa de actividad física tan intenso lo que va a hacer es consumirla mucho más, entonces tenemos que irnos como un poquito más despacio, y sí es importante una valoración de pronto por un fisiatra para evaluar cómo es ese estado funcional previo y saber qué herramientas tenemos para una formulación de ejercicio. Cuando formulamos ejercicio tenemos que decir qué tipo de ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia, de flexibilidad, de propiocepción, cuánto tiempo la vamos a poner a hacer esas actividades, en qué terreno la vamos a poner y cuál es la progresión del ejercicio. Entonces no es como el vale y camine de 5 horas de parque, no, digamos que eso tiene que ser tomado con un poquito más de calma y conociendo la paciente y como todos los antecedentes. Gracias. Perfecto, nos aclara muchas cosas y destaca la importancia del ejercicio y del ejercicio bien prescrito. Bueno, para finalizar y poder estar dentro del tiempo, queremos invitar al doctor Amador para hacerle una pregunta muy importante. Y es para que nos hable un poquito de esa importancia del reencuentro como atmósfera de creación y sentimiento ante el cáncer de seno, del que usted ya tuvo la experiencia de trabajar durante este semestre con los chicos de la universidad. Adelante, profe. Gracias, Catalina. Sí, la paciente Milena se encontraba en ese momento, estaban haciendo el diagnóstico de cáncer de seno, y ella venía construyendo una atmósfera de su estética femenina, de su corporalidad relacionada con su vestir, etcétera, ese poder y este querer ser femenino que tiene cada una de las mujeres versus el poder de los medios o del machismo, etcétera, y cada paciente hay que tomarla por separado. Entonces, a ella en ese momento tiene un desencuentro, y el desencuentro es del esquema corporal y de la imagen corporal. Se destruyó lo que ella era, su identidad en ese momento, y, como decía María Fernanda, hay que apoyarla desde muchos puntos de vista. Dentro de los puntos importantes es el arte y la estética. Si estamos hablando de esa persona como un cuerpo vivido,
esos sentimientos, de esa atmósfera de sentimientos, de estética. Eso es lo que es el seno vivido. Ya no se habla del seno como un objeto, sino el seno vivido, o sea, todos los sentimientos que tiene la paciente. Entonces hay que ayudarle a fortalecerse en el manejo y dentro de las cosas que se utilizan, fuera de todo lo que nos ha dicho María Fernanda y toda la parte de mastología, etcétera, es muy importante el arte, y el arte tiene, uno, las narrativas que pueden ser escritas, o sea, las pacientes cuentan su historia, pero tienen que tener siempre a alguien que les reciba y le comente, puede ser su esposo, puede ser enfermería, puede ser el médico, alguien con el cual charlen sobre porque el arte va a permitir reencontrarse consigo mismo y llegar a ser nuevamente personas dentro de esas limitaciones. Y está también el arte visual. Se puede hacer arte consigo misma, hacer pintura o hacer como en el caso de este mes, que con Milena Montenegro, que es una gran artista, hizo obras de arte con pacientes donde les ponía en yeso, les hacía el torso y sobre eso iba contando la historia que cada una de ellas iba contando y la iba construyendo en su torso. Los que quieran ver, porque no tenemos tiempo de poder presentar, pueden ustedes remitirse hasta el Novenas Contigo, donde está el programa de recuento de atmósferas de sentimientos y emociones en cáncer de seno, donde verán ustedes las obras de arte y también la poesía y toda una serie de mecanismos desde el punto de vista de la arte y la estética que hace que la paciente tenga una mejor calidad de vida. Estamos hablando de cosas que son están dentro de la ambigüedad, porque eso es el humanismo, es la ambigüedad, pero también se puede medir, y hay estudios donde se ha visto que el trabajar con arte disminuye la angustia, disminuye la depresión, pero obviamente que habrá que hacer muchos trabajos para poder demostrarlo, pero como es esa ambigüedad, pues es que cada paciente es diferente, no puede uno decir que el todo le sirve para el arte, sino cada uno le sirve. Si ven ustedes el programa de Salud Contigo, ustedes verán cada una de las pacientes cómo se tratan totalmente diferentes, cada una tiene su obra de arte personalizada, incluso una que falleció, le hicieron la obra de arte póstuma. Entonces creo que, no sé, María Fernanda, si has comentado algo sobre la respuesta de las pacientes con este tipo de manejos. Para cerrar, Catalina. Es muy importante que las personas, las pacientes y los pacientes que tienen cáncer expresen lo que les está pasando, ¿sí? Cuando están con estos diagnósticos no es fácil, ¿sí? Y entran por miedo, por estrés, por ansiedad. Es muy diferente el paciente que llega a la consulta que les dicen tiene cáncer, al paciente que ya está en tratamiento, que se está viendo sin pelo, sin cejas, más gordo, ¿sí? O que ve que a pesar de todo el tratamiento, pues las cosas no están funcionando. Entonces, a partir de todos estos momentos van a tener unas experiencias y unas realidades y es importante que ellas los expresen. Muchos lloran, muchos tienen ira, pero el arte les ayuda a sobrellevar como su proceso de enfermedad y cómo están asimilando todo. Entonces, sí nos dimos cuenta que a través del arte es una herramienta que a veces no se toma en cuenta, pero que les ayuda a decir lo que les está pasando y hacerse visibles. Gracias, Fernanda. Entonces, yo creo que el mensaje final es no nos olvidemos después de los BRCA1, que existe cuando le quitamos o tratamos de mejorar el dolor al paciente, no se nos olvide el sufrimiento. Esa parte espiritual, esa parte de la corporeidad, de lo vivencial y experiencial, de la fenomenología, es muy importante tener en cuenta como ser humano. Mil gracias. Gracias, Catalina. Yo creo que para ser puntuales, 2 horas, vamos a dar por terminado nuestro ateneo con unas palabras de nuestro decano. Muy buenas noches para todos y un agradecimiento especial, profe María Luisa, Angélica, Catalina, y profe Amador por la coordinación de nuestro ateneo. María Fernanda, Johan, el profe Mario, muchísimas gracias por ser los expertos, a todos los docentes que también apoyaron este proceso de ateneo, estamos en el marco de lo que estamos trabajando, que es el proceso de integración básico-clínica, de trabajo interprofesional. Felicitaciones a todos y cada uno de los estudiantes, estuvieron
excelentes las ponencias, la forma como lo trabajaron. También estuve enterado de todo el trabajo que hubo detrás de esa jornada de hoy, de esos pocos minutos de hoy. Fueron muchas horas de trabajo previo que aprendieron, pero que también pudieron entender que comprender y trabajar de esa manera integrativa, de ver de cómo la bioquímica puede servir para algo que es totalmente químico o los escenarios diferentes que se pudieron ver durante el día de hoy, y nos llevan a comprender esa importancia de ese proceso que se está construyendo con el Ateneo. Este es el segundo. Esperamos en el próximo año subir la frecuencia, hacer 2 por semestre, la meta de la profesora María Luisa, con temas muy parecidos, y cada vez escenarios como estos se vean más nutridos y más apoyados también por los profesores. Yo quiero pedir 2 aplausos, ambos en uno solo, muy fuerte. Uno primero para los organizadores y otro para cada uno de los estudiantes que hicieron posible este proceso. Bueno, para todos, mil gracias, de verdad, el esfuerzo que hicieron, se vio, profesores, muchísimas gracias por el acompañamiento que ustedes hicieron, también a nuestros estudiantes, todos los que participaron, a nuestros invitados, a nuestros expertos, muchísimas gracias, y ya no me queda más sino desearles una feliz noche. Muchas gracias.